Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Ana Ortega, naturópata especializada en Mineral Balancing. Ayuda a personas con problemas autoinmunes, hormonales, digestivos y de toxicidad por metales pesados. Ana viene a contarnos su experiencia personal sufriendo iatrogenia por varios medicamentos que le recetaron. Tomó desde muy joven la píldora anticonceptiva que le prescribieron para el dolor menstrual y que le provocó como efectos secundarios graves problemas psicológicos como depresión, ansiedad e insomnio, entre otros. Para paliar esos síntomas, otro médico le recetó benzodiazepinas, también conocidas por su marca comercial en España, Orfidal. Ana nos relata cómo tomando Orfidal llegó a tener falta de memoria y de concentración, daño cognitivo hasta el punto de no poder mantener una conversación coherente, ataques epilépticos, ataques de pánico, agorafobia y otros síntomas muy graves. Tocó fondo cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte tras la que acabó en el hospital. Al parecer, esos efectos adversos están descritos en el prospecto de ambos medicamentos, pero los médicos los descartaron como la causa de sus síntomas. Fue ella quien en un momento de lucidez decidió tomar las riendas y buscar ayuda. El problema con los medicamentos psiquiátricos es que no se pueden dejar de golpe. Ana nos cuenta cómo fue su duro y largo proceso de recuperación. Con esta entrevista no queremos dar miedo a quien esté tomando estos medicamentos en concreto, sino poner el foco en los efectos secundarios que tienen todos los medicamentos, que están descritos en los prospectos, que pueden sucederle a cualquiera y que no son tan raros como pudiera parecer, aunque se tomen en las dosis prescritas por el médico. No estamos hablando de casos de abuso de la medicación. Ojalá podamos ayudar a personas que ahora están sufriendo síntomas misteriosos que no relacionan con la medicación que toman o si lo hacen, su médico le resta importancia. Si sospechas y no te hacen caso, pide una segunda opinión. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda aparecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Ana, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, estupendamente y con ganas de que nos cuentes tu historia. Hoy vamos a hablar con Ana Ortega.
Ahora te voy a pedir que te presentes para darnos un poco de contexto, pero ya adelanto que nos vas a hablar de tu experiencia personal con diferentes medicamentos, diferentes tratamientos médicos que te hicieron pasarlo muy mal, casi Mm. casi hasta morirte. O sea Sí, que la cosa fue grave, ¿no? Y fuiste encadenando una cosa con otra. O sea que, bueno, y sobre todo quiero hacer esta entrevista pues para ayudar a otra gente que pueda estar en la misma situación y que quizá no es consciente de que esos medicamentos que está tomando como efecto secundario le está dando otras dolencias que quizá no está relacionando, ¿no? Entonces, bueno, por eso encuentro muy valioso tu testimonio y he querido invitarte para que lo cuentes, pues ¿vale? muchísimas gracias por invitarme, Sandra. Es un honor estar aquí. Y bueno, voy a presentarme. Me llamo Ana, soy naturópata y soy especialista en Mineral Balancing y me dedico a ayudar a personas con problemas autoinmunes, hormonales, de metales pesados y digestivos. Y como has dicho, pues bueno, yo he tenido una experiencia o más bien periplo con la medicina alopática que me ha llevado pues a investigar mucho y pues a pasar por muchas situaciones desagradables con estas medicaciones antes de empezar a sanarme a mí misma y recuperarme y dedicarme ahora a ayudar a otras personas con sus problemas de salud. Ujú. Bueno, por eso que tiene mucho valor, ¿no? Que lo has vivido y has encontrado la forma de sanarte, ¿no? Primero, de tomar conciencia de qué estaba pasando, porque de los médicos no vino la respuesta, No, y después de encontrar la forma de salir de ahí y de recuperar la salud. Así que bueno, empezamos por el principio, ¿no? El otro día estuvimos hablando, me contaste un montón de cosas que te pasaron porque has sido varias veces con varios médicos, varios medicamentos y tal. Entonces, sí. ¿por dónde quieres empezar? Pues yo creo que podemos empezar por la infancia, ¿no? Que es donde empiezan la mayoría de problemas, cuando empiezan a gestarse la mayoría de problemas de salud de las personas que pues ya siendo adultos desarrollamos problemas autoinmunes o digestivos. Yo en la infancia pues ya sufrí lo que podríamos llamar intervenciones innecesarias por las que pasamos muchos niños. Tienes un niño sano, lo llevan al médico, se empiezan a poner tratamientos innecesarios. Y yo especialmente, pues bueno, ya nací, mi parto fue un parto que fue provocado con estrés, ahí ya hubo problemas digestivos cuando era un bebé, y luego ya el problema sí, donde empezaron a detonarse más cosas más gordas y más síntomas, fue como con 11 años, creo que fue más o menos, que vinieron, tú te acuerdas que venían al colegio a ponernos estos tratamientos obligatorios. No sé si puedo decir la palabra No, aquí. mejor que no digas las palabras, pero bueno, sí, esas cosas que se ponen en el brazo, que van a los... Sí, Sí, ahora se ha puesto de... Bueno, ahora no, ya lo hacían entonces, de vez en cuando venían a ponerte esa cosa en el brazo. como el ganado, sí, venían ahí y bueno, vinieron a mi colegio y yo me daban pánico todo esto y no quise. Y entonces, pues mi madre me llevó un poco a rastras al centro de salud. Y ahí pues sufrí una agresión por parte de varios sanitarios, me cogieron entre todos, me forzaron, yo luchando a capa y espada, me bajaron los pantalones y me pusieron este tratamiento. Y yo a partir de ese tratamiento pues digamos que me cambió un poco la personalidad, me volví, yo antes era una niña muy alegre, me volví una niña como muy arisca, me molestaba que me tocaran, me molestaban los ruidos, la luz, y son cosas pues que en su día pues te decían, no, es que es la edad del pavo, o es que son las hormonas, y realmente no eran las hormonas, era pues que estaba teniendo una reacción adversa a este tratamiento. Mm, Y ¿Pero quieres decir por el contenido o por la situación traumática en sí? creo que la mezcla, porque el contenido es tóxico y la situación traumática pues también es un tóxico para el organismo, ¿no? Y un gran estresor. Entonces, pues bueno, yo a raíz de ahí, yo ya tenía la regla por entonces y empecé a tener como unas reglas abundantes, dolorosas, y este pues fue cada vez escalando más. Yo cuando me venía la regla, pues lo típico que te recetan ibuprofeno, y a mí el ibuprofeno llegó un momento que no me hacía absolutamente nada. Y pues yo tenía que faltar a clase cuando estaba en el instituto, pero bueno, el resto del tiempo yo era una chica sana y no tenía ningún otro problema así de salud que fuera significativo. Mi único problema era pues este dolor menstrual, que es algo que si lo pillas a tiempo pues es muy fácil de solucionar, pero eso pues no te lo dicen, ¿no?
Entonces, pues el dolor iba en aumento, pues, y yo tenía toda esta presión pues, de que tienes que estudiar, tienes que hacer algo con tu vida, y con 19 años, pues ya por desesperación, yo había probado ya cosas naturales que no me habían ayudado, a mí nadie me había hablado ni de cambios en la dieta ni de nada, pero bueno, probé estas cosas naturales, no me fueron efectivas, y entonces lo que ocurrió, pues ya por desesperación, fui al ginecólogo y me recetaron la píldora anticonceptiva, que te la venden como una solución, como algo que equilibra tus hormonas, pero la píldora realmente no equilibra tus hormonas, lo que hace es que corta la conexión entre tus ovarios y tu cerebro, digamos que es una castración química, y esto pues no te lo explican. Y a raíz de tomar los anticonceptivos, yo empecé a desarrollar muchos problemas. Empecé a tener ansiedad. Yo todas las noches me iba a la cama y me entraba un ataque de pánico sin motivos. Me levantaba con un ataque de pánico. Empecé a tener depresión, una depresión muy fuerte, verlo todo muy negro. Y yo iba al médico, y no fui a un solo médico, fui a varios, y me decían, ah, no, es normal, la culpa no es de la píldora, esto es que tú eres así. Y una cosa que te suelen preguntar cuando tú empiezas a tener problemas de salud mental, pues te dicen, ¿hay alguien en tu familia que tenga este tipo de problemas? Y mi error fue decirles que mi abuela tenía este tipo de problemas, porque ahí ya te ponen la etiqueta de que es genético y ya te ha tocado a ti y es para toda la vida. Y yo cada vez me Pero encontraba... una cosa, perdona, Ana, antes de que sigas, o sea, sí que con los médicos valorasteis la posibilidad de que fuera por la píldora, porque si no recuerdo mal, o sea, a posteriori, ¿no? Sí que viste que en el prospecto lo pone como uno de los posibles efectos secundarios, Sí, los ataques de pánico, la depresión, todo esto lo pone, ¿no? Entonces, ¿eso se barajó con los médicos o no. simplemente ni se mencionaba? No, yo he ido a médico de cabecera, he ido a psicólogo, he ido a psiquiatras también. Y cuando yo les preguntaba, oye, ¿esto puede ser por la píldora? Porque en el prospecto pone que es un efecto secundario. Me decían, no, no, no tiene nada que ver. Y yo, a esas alturas, pues yo ya estaba tan mal que no podía pensar de manera lógica y decir, ah, esto sí es por la píldora. Aparte, yo tenía tanto miedo a tener más síntomas, a tener más dolor, y lo más gracioso de todo, que a mí la píldora en ningún momento me quitó el dolor menstrual. De hecho, yo creo que lo empeoró, pero te meten también el miedo de, uy, es que si dejas la píldora se te van a desregular todavía más las hormonas. Y mi problema no era solo a nivel de estado anímico, gané peso, también empecé a tener episodios crónicos de candidiasis, de cistitis, acné, todo lo que es un sistema inmune pues muy desregulado, ¿no? Que con el tiempo, ya muchos años después, averigüé que lo que estaba sufriendo era toxicidad por cobre, que le ocurre a muchas mujeres que toman la píldora o que toman anticonceptivos orales. Perdona, que esto lo tienes que editar. No, no, tranquila, tranquila. O sea, la píldora o anticonceptivos por otras vías, ¿no? Que me Sí, o decías el otro sea, día, el que si el DIU, anillo, sí, que si parches, todo eso, sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Sí. Sí, Vale, correcto. pero una cosa, Ana. Claro, para la gente que nos está viendo, ¿no? Yo quiero destacar que a ti no te dieron la píldora como anticonceptivo, sino para No, regular la menstruación. ¿Cómo les pasa a muchas chicas jóvenes que ni siquiera tienen pareja y se la dan para otras cosas? Se la dan para el dolor, para si tienes la regla de forma muy irregular, para el acné, la dan para sí, muchas cosas que no son para lo que se supone que es. no, No la dan como anticonceptivo, sino que lo dan para no, otras cosas como, ah, no, no, esto te va a regular las hormonas, ¿no? Y lo que decías sí. antes, ¿no? En realidad no tiene ese efecto. Y cada vez te lo dan más joven. Además, ahora hay niñas con 11, 12, 13 años que se lo están recetando. Imagínate lo que es a esa edad que todavía no te has desarrollado del todo, empezar a interferir con el sistema hormonal. Es muy grave esto. Mm, Y entonces me decías, perdona, porque te corto para aclarar cosas, me decías lo de la toxicidad por cobre, que descubriste que la píldora daba toxicidad por cobre y esos Sí. eran los efectos de la toxicidad, Bueno, ¿no? esto lo he descubierto muchos años después, y no solo da toxicidad por cobre, hay muchísimos efectos adversos que te puede dar la píldora. Entre ellos hay un mayor riesgo de coágulos de sangre, de trombos, también puede causar daño hepático, también puede causar problemas como migrañas, náuseas, candidiasis.
reacciones alérgicas, problemas auditivos, trastornos cutáneos. O sea, si tú te lees el prospecto, da realmente miedo y es muy preocupante que la receten como caramelos. Sí, y que incluso dices, preguntando si podían tus síntomas venir de ahí, te dicen que no. O sea, es como que obvian que eso está en el prospecto. O sea, Claro, pero esto pasa con muchos medicamentos, no solo con la píldora, porque ahora, ahora te contaré más. Pero sí, lo obvian por completo porque a mí lo que me decían era que la píldora que estaba tomando, que es Jasmine, que es una dosis muy baja y no me podía estar afectando a ese nivel. Ujú, Pero ujú. Bueno, realmente causa efectos secundarios y causa, hay gente que le llega a arruinar la salud por completo, como fue mi caso. ujú. Vale, y entonces eso, empezaste a ir a psicólogos, psiquiatras, ¿y qué pasó? No te llegaron a retirar la píldora, entiendo. No, bueno, esto fue realmente en el médico de cabecera. Yo empecé a ir al médico, fui al médico de cabecera porque no podía dormir. O sea, yo desarrollé Ujú. un insomnio brutal cuando empecé a tomar la píldora. ¿Y qué hicieron? Pues me recetaron ansiolíticos. Le digo, tengo insomnio, tengo ansiedad, pues toma un ansiolítico. Y ahí es cuando empecé a tomar Orfidal, que es uno de los medicamentos más recetados en España. Hoy en día, pues se receta. Tienes una preocupación, estás un poquito estresado, no puedes dormir, toma, Orfidal. Ya te lo dan, la única advertencia que te dicen, ten cuidado que puede causarte adicción, pero nadie te dice nada más y lo recetan como caramelos. Entonces yo empecé a tomar esta medicación y sí que es cierto que al principio me ayudó a dormir, pero no estaba tratando el origen de ese problema de insomnio y de ansiedad que yo tenía. Y lo que ocurrió es que, bueno, yo estuve tomando la píldora durante, creo que algo menos de un año. Y ya llegó un momento bueno, yo no tenía ninguna circunstancia en mi vida para estar deprimida o con ansiedad. Y llegó un momento que dije, bueno, voy a dejar esto. Tuve como un momento de claridad, ¿no? De decir, bueno, voy a dejar esto, me da igual ya lo que pase con mis hormonas, me da igual si se me desregula más, me da igual si tengo más dolor, pero esto no es manera de vivir. Yo he ido al médico con un problema, que era el dolor menstrual, y ahora tengo tropecientos problemas más. Y entonces, pues bueno, decidí dejarla y a las 2 semanas o así de dejarla, empecé a ver la luz, empecé a encontrarme muchísimo mejor. Toda esa depresión tan fuerte que yo tenía, pues se empezó a ir. Y lo que sí persistió fue la ansiedad, porque ya me había causado pues, una gran desregulación en el sistema nervioso, un gran déficit también a nivel de nutrientes, porque la píldora anticonceptiva, no olvidemos que tiene un efecto sobre la microbiota y también puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes como el zinc. De ahí que cause luego también toxicidad por cobre, y la toxicidad por cobre pues es un problema en el que tú puedes estar tomando una dieta más o menos equilibrada, pero lo que va a ocurrir es que si estás absorbiendo más cobre que zinc, este cobre se va a acumular en tus tejidos, en tus órganos y puede causar problemas, pues desde cambios de humor, depresión, ansiedad, problemas autoinmunes. Bueno, está detrás de un montón de cosas este exceso de cobre y es algo de lo que no se habla demasiado. Ujú. Porque tengo entendido que tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Entre el cobre y el zinc, ¿no? Entre todos los minerales, en realidad, tiene que haber un equilibrio y cuando esto se desequilibra, pues ahí puede haber muchísimos problemas de salud. Y claro, cuando jugamos pues un poco a ser Dios, ¿no? Y a juguetear aquí, a toquetear las hormonas, meter hormonas artificiales, pues todo esto es lo que puede ocurrir. Entonces, como te decía, yo dejé la píldora y me empecé a encontrar mucho mejor a nivel anímico, pero esa ansiedad ya estaba persistiendo. Además, en esa etapa yo también tuve la gran idea, bueno, más bien pues me influyó mi entorno también de dejar de comer carne, porque muchas veces, pues ahora no sé si sigue siendo igual, pero en aquel entonces, si tú tenías dolor menstrual, el consejo era deja de comer carne, quita los lácteos, que son malísimos, son las hormonas de los alimentos, ¿no? Quita las hormonas de los alimentos, pero luego hormónate con esta pastillita a diario. Tiene mucha lógica. Y entonces, pues bueno, yo también empecé a llevar una dieta vegetariana, que eso tampoco ayuda, porque la dieta vegetariana es muy rica en cobre y pobre en zinc.
Entonces, pues yo eso, seguí teniendo todos estos problemas de ansiedad, seguí tomando la medicación, porque cualquier persona que esté viendo esto o nos esté escuchando y haya tenido ansiedad, pues sabe lo mal que se pasa cuando tú tienes un ataque de pánico. Lo único que quieres es tomarte algo o hacer algo que pare ese ataque, como sea. Y cuando a ti te ofrecen esta pastilla que te lo para de repente, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y yo pues seguí tomándolo así, yo ya tengo mi diagnóstico trastorno de ansiedad y ya me siguen recetando esto y yo lo sigo tomando, siempre Que es haciendo. el Orfidal, ¿eh? O sea, lo Sí. tomabas tanto para dormir como cuando tenías ataques de ansiedad. O sea, que no lo tomabas solo por la noche, entiendo que tomabas No, varias veces al día. pasó de ser algo que tomaba por la noche a tomarlo ya pues prescrito por el médico 3 veces al día, creo que era, o por la mañana, no me acuerdo muy bien, pero creo que era desayuno, comida y noche, ¿no? Que es como te lo pautan cuando tienes un trastorno de ansiedad. Y yo lo seguí tomando, pero el caso es que mi ansiedad no se fue. O sea, yo ya me volví como, porque lo que ocurre con este tipo de medicación es que crea pues hábito en tu cuerpo, ¿vale? Tu cuerpo, digamos, que se acostumbra y en el momento que dejas de tenerlo, pues tu cuerpo otra vez te manda señales de ansiedad, de que te lo tienes que tomar otra vez, ¿vale? Y entonces, pues yo ya seguí con esta receta y pues así fui yendo por la vida, ¿no? Y había desarrollado, a raíz de la píldora, pues yo había desarrollado unos problemas de salud, también pues me encontraba, había ganado peso, como te comentaba, mucha ansiedad, ya como algo crónico y no sé, no me encontraba bien nunca, o sea, era una persona súper nerviosa, me estresaba con todo y mi dolor menstrual cada vez iba a peor, o sea, el dolor menstrual con el paso de los años se convirtió en algo horrible, incapacitante. Yo me mudé a vivir luego a Estados Unidos eh, cuando tenía 20 y pico años, me fui a vivir ahí y ahí ya fue como el detonante de toda la autoinmunidad y de todos los problemas. Y yo cuando me mudé ahí pensaba que era por el estrés, pero luego con el tiempo he visto que la comida de ahí influyó mucho, ¿no? Porque viene todo cubierto de glifosato, que también tiene un efecto pues muy grave, ¿no? Sobre la salud. Entonces Sí, que cuando en Estados Unidos es peor que en Europa, ¿no? Incluso todo el sí, tema de contaminantes y pesticidas, todo esto. mucho peor, y además ahí lo que hacen también es que enriquecen las harinas con hierro y eso también es muy inflamatorio. Y bueno, yo me mudo a Estados Unidos y ahí pues mi dolor crónico empieza a empeorar, empiezo a tener más ansiedad. Imagínate lo que es estar ahí sola en un país que no conoces a casi nadie, ¿no? Y tienes todos estos síntomas y más con el sistema de salud que hay ahí, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, yo ya por desesperación voy a un acupuntor y gracias a este acupuntor pues empecé a mejorar y ya dije, uy, esto, aquí hay algo, ¿no? No soy yo, aquí hay algo que se puede empezar a mejorar. Y este acupuntor me recomendó dejar de comer gluten. Y yo dije, ¿qué me estás contando? Bueno, dejar el gluten y también comer carne. Y dije, ¿qué me estás contando? ¿No? Que yo era vegana y luego me hice también, yo era vegetariana, perdón, y luego me hice también vegana, total de 9 años. Y él me recomendó pues hacer estos cambios, ¿no? Y yo ya por desesperación pues lo hice, ¿no? Y fue dejar el gluten y ahí me di cuenta realmente del poder de las dietas de eliminación y empecé a encontrarme muchísimo mejor. O sea, toda esta inflamación que tenía, dolor de espalda constante, niebla mental. Yo tenía una niebla mental brutal. Es que, Sandra, perdona, pero es que yo he tenido tantos síntomas que a veces no me acuerdo de todo lo que me ha pasado y me voy acordando conforme Sí, te... sí, no, tranquila. Yo además tengo aquí, de lo que me contaste el otro día, tengo aquí anotado la tira de cosas que me dijiste que también tenías, no sé si era en este punto, sensibilidad Sí. química múltiple, sensibilidad a la luz, al calor, al sol, todo esto me dijiste el otro día. ¿Esto ya era en este punto? En este punto tenía sensibilidad química y también sí, yo creo que ya tenía un poco de esto y eran como signos ya de que pues mi estamina no estaba muy bien, pero todavía no había detonado todo, ¿vale? Yo cuando estaba en Estados Unidos pues empecé esto con el tratamiento de acupuntura y al dejar el gluten noté mucha mejora. ¿Qué pasa? Que
cuando tú dejas el gluten, bueno, pasé por un detox espectacular. Cuando dejé el gluten me encontraba fatal, fue como una especie de gripe, pero mi dolor ya se había convertido en un dolor crónico. O sea, yo empecé a encontrarme mejor, me deshinché, tenía más claridad mental, pero yo, uno, seguía con la medicación, no solo con medicación para la ansiedad, sino que también tomaba medicación con el dolor, porque yo ya llegó un momento, esto fue cuando todavía estaba en España, yo por desesperación ya fui al médico y le supliqué, oye, recétame algo más que el ibuprofeno, porque el ibuprofeno no me hace absolutamente nada. Para el dolor Y menstrual te refieres, ¿eh? sí, ¿O que sí, sí, tenías más sí. dolor? No, bueno, tenía dolor menstrual y también tenía unos dolores de espalda muy fuertes. Ujú. Y a veces tenía migrañas también, pero a mí lo que más me impedía en la vida era el dolor menstrual, porque se convirtió en un dolor, ya no era solamente con la regla, sino que se convirtió en algo crónico, constante, con lo que yo convivía las 24 horas del día. Y ahí yo ya empecé a investigar y como que me alarmé más y ahí yo ya me di cuenta de, oye, Ana, aquí hay un problema de enfermedad crónica, de enfermedad invisible que nadie te ha diagnosticado o nadie lo ha sabido ver, porque muchas veces cuando una persona pues es joven, tiene un aspecto más o menos sano, lo que ocurre es que tú vas al médico, el médico te dice, está en tu cabeza, eres muy joven, tal, y no te hace ni caso. Y yo lo que he tenido todos estos años, que creo que por ahí me venían muchos síntomas, era una celiaquía sin diagnosticar, ¿vale? Que la celiaquía no es algo tan raro ni es difícil de diagnosticar. ¿Qué ocurre? Que los médicos, la mayoría, pues solamente miran los síntomas más típicos, que es pues una persona que está muy delgada, que pierde peso rápidamente, diarreas, eczemas muy fuertes. Esto sobre todo ocurre en la infancia. Pero luego en adultos es mucho más difícil de diagnosticar a veces porque son síntomas como más vagos o a veces los síntomas no tienen absolutamente nada que ver con lo digestivo. En mi caso, a mí el gluten me afectaba sobre todo a nivel hormonal y también pues a nivel de salud mental me afectaba mucho, ¿vale? Estaba también detrás de muchos de los síntomas yo no sé si, yo creo que no nací celíaca, yo creo que a mí la celiaquía y el Hashimoto, el detonante fue tomar la píldora anticonceptiva, porque como te digo, Vale, ¿y el Hashimoto qué síntomas te daba? pues el Hashimoto empezó a ocurrir, yo creo, cuando al tomar la píldora, porque empecé pues a hincharme, a estar muy cansada, ansiedad, retención de líquidos, pues todos síntomas típicos, ¿no? de un hipotiroidismo autoinmune. O sea que Ujú. esto no lo descubrí hasta muchísimo tiempo después, ¿vale? Yo he estado con Claro, Hashimoto claro, o muchos años sin sea, explicar. sí, o sea, yo entiendo o sea, conforme has ido aprendiendo y estudiando y ahora que además te dedicas a ayudar a otras personas, vas cogiendo más comprensión de lo que te pasó a ti, ¿no? Porque, o sea, Sí, en el momento, pues tú ibas como aquello, como pollo sin cabeza, buscando sí, una solución, pero no era, ajá, ya lo tengo, no, ibas buscando, te iban dando parches y tal, pero tú no comprendías. O sea, es como con el correcto. tiempo has ido como poniendo lógica o poniendo explicación a lo que te estaba pasando. Correcto, sí, yo con el tiempo ya he ido atando cabos, pero yo cuando empecé a investigar y a intentar mejorar, pues yo lo hacía por desesperación, porque yo no me podía conformar con vivir el resto de mi vida así, porque yo estaba muy mal. O sea, cualquier persona que haya tenido dolor crónico o ansiedad, ataques de pánico diarios, sabe lo mal que se pasa y es que te impide hacer una vida normal Mm. por completo. Entonces, pues eso, yo con el tiempo ya conforme me he ido formando y tal, digo, esto es lo que me pasó aquí, ¿no? Y por esto logré mejorarlo, pero yo he ido atando cabos, ¿no? Con el tiempo y pues haciendo como una especie de arqueología, ¿no? De lo que me ha pasado. Bueno, estábamos en que estabas en Estados Unidos y ya no estás tomando la píldora, sí que estabas tomando el Orfidal, o sea, se llaman benzodiazepinas, ¿no? Se llama. Benzodiazepinas y también estaba tomando para el dolor tramadol, que es un opioide. Ujú. O sea, un buen Vale, cóctel me tenían ahí. Para sí. no tener ningún diagnóstico oficial y estar todo en mi cabeza, como decían, pues era un buen cóctel, ¿no? Pero ¿y te estaban funcionando esos medicamentos? No, o sea, me ayudaban pues a no morirme de dolor y ya, o sea, porque yo no era una persona funcional y cada vez iba peor. Mm, Bueno, ¿y Ujú. entonces qué pasó?
O sea, porque hubo un punto de quiebre de que tuvo que cambiar las cosas, ¿no? Que tocaste fondo, ¿no? Sí, la mayoría de personas que nos hemos recuperado de problemas crónicos, pues solemos tener casi todos en común ese punto de inflexión en el que hemos tocado fondo. Mi punto de tocar fondo y bueno, de casi no estar aquí para contarlo fue que estando en Estados Unidos, yo ahí fui a una psiquiatra a que me hiciera mi receta de la medicación, ¿no? Y yo pues le llevé todo lo que estaba tomando y tal, pero bueno, por tema de seguro tuve que cambiar y tal y fui ahí. Y esta médico pues me dice, tu dosis es muy alta, te la voy a bajar. Y yo, bueno, De las de Orfidal, benzodiazepinas, sí. del Orfidal. Y yo, pues por no discutir ni nada, pues mira, yo no soy médico, tú eres médico, tendrás razón, ¿no? Y aparte allá en Estados Unidos como que hay una cultura muy de que la gente va a pedir ahí medicamentos para drogarse, ¿no? Que no era mi caso, yo siempre me tomaba todo como lo decía el médico, pero hay como una cultura muy de criminalizar al paciente, sobre todo a los pacientes que tienen dolor crónico o ansiedad, ¿vale? Entonces, pues fui a la médico esta y me bajó mi dosis como un 90% de la noche a la mañana. Entonces, esta medicación es una medicación que es peligrosísimo bajarla de golpe. Y a mí en ningún momento me explicó que podía tener problemas ni nada. Me hizo la receta y se quedó tan ancha. ¿En qué pasa? Que yo me fui a mi casa, empecé a tomar esta dosis y me puse gravísima, gravísima, pero que tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo estaba sola en casa, entonces no tenía manera de pedir ayuda porque estaba tan mal que no podía coger el móvil, no podía hacer nada en Pero absoluto. perdona, Ana, cuando dices que estabas tan mal, ¿qué quieres decir? O sea, que como que te desmayabas o te dolía todo. ¿Qué te pasó? Me dolía todo, no, no me acuerdo al 100% Ya. porque, o sea, el efecto que tiene en tu mente, en tu cerebro, cuando empiezas, cuando tienes pues cuando empiezas a tener todos los síntomas, ¿no? de abstinencia del fármaco, pues es horrible, ¿no? Entonces, pues tengo muchas lagunas mentales, Mm, pero lo que recuerdo es tener crisis epilépticas, ostras. notarme sabor a sangre en la boca, eh, no podía alimentarme, no podía salir de la cama, no me podía duchar, no podía hacer nada. Yo me acuerdo de mirar el móvil y verlo como todo borroso y luego ya mi siguiente recuerdo es una experiencia cercana a la muerte. Yo estaba en la cama y yo me vi desde un rincón de la habitación tumbada en la cama, ahí como agonizando básicamente. Y lo siguiente que recuerdo es que mi expareja volvió a casa, que estaba de viaje por trabajo, me encontró ahí, me llevó al hospital. El trato en el hospital también fue pésimo porque me trataron pues como que yo estaba abusando esta medicación cuando fue realmente pues iatrogenia por parte de esta médico. Me dieron anticonvulsivos para que no siguiera teniendo estos ataques epilépticos y ya me dijo, bueno, búscate la vida, ve a tu médico y que te lo receta. De nuevo, en el estado en el que yo estaba, me río, porque, pero sí, sí, y ya pues al cabo, no sé si una semana o así, logré que me dieran otra vez la receta y ahí ya me volví a encontrar bien, porque yo lo que había desarrollado era una dependencia, a una dependencia física a este fármaco. Ujú. Y Ana, un momento, antes de que continúes, por curiosidad, porque a mí el tema este de las experiencias cercanas a la muerte me llama mucho la atención. Y a mí, Entonces, nos has dicho que te veías desde fuera, desde un rincón de la habitación, te veías ahí en la cama, pero ¿pasó algo más? Es decir, ¿fuiste más lejos, saliste de la habitación o tuviste algo más allá? que yo recuerde, no, creo que no era mi momento y por eso no vi nada más, pero creo que vi como lo suficiente para decir, este no es el camino, ¿no? Tengo que dejar esto como sea. En ese Ujú. momento no lo pensé, pero en cuanto, digamos, recuperé la cordura y estuve tomando otra vez el medicamento y ya empecé a notarme, pues, digamos, normal otra vez, pues eso ya para mí fue como una señal de alarma de, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Yo llevo un montón de años, yo llevaba ya como casi 10 años tomando este medicamento, o Ostras. 10 ya. Empecé muy joven, empecé con 19 años. Y entonces yo ahí, aunque mi cerebro no funcionaba demasiado bien por todo lo que llevaba encima, ¿no? Pero
ahí fue como un punto de decir, yo no quiero depender de esto, no quiero que esto me vuelva a pasar nunca y esto es algo extremadamente tóxico y es muy grave lo que me ha pasado. Ujú. Y entonces, ¿cómo lo solucionaste? Porque claro, si aquella doctora consideraba que la dosis que te había dado era muy alta y te tenías que tomar pues el 10% de lo que te estabas tomando en realidad y te llegó a pasar esto, o sea, ¿volviste a esa doctora después de urgencias? ¿Volviste a esa doctora a decirle, oiga, o me da más o lo bajamos más despacito o no sé, qué hay que hacer con esto? Pues mira, creo que volví a la doctora y me hizo la receta y luego ya lo que hice fue con el médico en España seguir haciéndolo porque estuve buscando ¿Volviste a un... España? Sí, al final me tuve que volver a España porque Ah, estuve buscando, hay un médico para hacerlo y lo que ocurrió es que es carísimo ahí. O sea, bueno, voy a ir por partes sí, porque sí. es, el tema de las benzodiazepinas se conoce que causan dependencia desde prácticamente, o sea, se llegaron al mercado en los años 60 y desde los años 80 ya se sabe que causan dependencia y no solo dependencia física, causan muchísimos síntomas tanto cuando las tomas como cuando las dejas de tomar. Yo he tenido suerte porque he podido recuperarme, pero hay gente que nunca se recupera de estos fármacos. Y esto no lo digo si alguien nos está viendo y toma benzodiazepinas, que no se asuste ni se preocupe, se pueden hacer muchas cosas para recuperarse y para mejorar, pero es la realidad, son fármacos muy tóxicos y son de los fármacos que más se recetan en España y sin embargo, pues la gente desconoce esta cara tan negra, ¿no? que tienen. Normalmente se recetan para la ansiedad, para el insomnio, incluso para convulsiones, y al principio lo que ocurre, como te comentaba antes, es que al principio funcionan súper bien, te dan una sensación de calma increíble y dices, oye, esto me ha solucionado ya el problema, ¿no? Pero en los prospectos pues pone que no se deben de usar durante más de 2 o 4 semanas, más o menos. ¿Qué ocurre? Ostras. Que la mayoría de médicos las recetan a largo plazo, pero incluso cuando las usas durante solo unos días o unas semanas, pueden también causar un daño irreversible. Yo conozco casos de afectados que solamente con una dosis o con un par de semanas también han acabado con problemas muy serios de salud. Hubo una doctora que murió hace unos pocos años en Reino Unido, que es la doctora Ashton, que ella pues identificó el síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas en sus pacientes y se puso a estudiarlo porque se dio cuenta de que muchos pacientes que llevaban tiempo tomándolas sufrían depresión, ansiedad, problemas digestivos o neurológicos, incluso temblores y acatisia. Incluso estos pacientes muchas veces recibían diagnósticos erróneos como de esclerosis múltiple y había gente pues, que les estaba afectando incluso en su vida laboral, en su vida social y los médicos esto no lo notaban, fueron los pacientes los que empezaron pues a dar la voz de alarma, ¿no? De que estaban teniendo todos estos síntomas, pues somnolencia, confusión, pérdida de memoria, muchas lagunas mentales, depresión y vacío emocional, que esto lo tuve yo muchos años y las lagunas mentales también. También en muchos casos pueden aumentar la ansiedad, agresividad o insomnio, que esto me pasaba a mí. A mí al principio me funcionaron muy bien, pero luego yo iba subiendo la dosis y yo seguía teniendo, yo me levantaba todos los días con ansiedad, me levantaba, bueno, tenía insomnio. También hay muchos riesgos en el embarazo. Los bebés pueden nacer, los bebés de madres que toman estos medicamentos pues pueden nacer con debilidad muscular, con problemas de desarrollo y también pues lo que ocurre es que el cuerpo se va habituando y cada vez necesita dosis mayores, lo que atrapa a las personas en un estado de dependencia. Y ojo que esto me gusta diferenciar entre dependencia y adicción, porque las personas que tomamos o que hemos tomado estos medicamentos no nos los tomamos por ocio, no nos los tomamos por abusar. Esto ocurre también si tú te tomas el medicamento tal y como tu médico te lo prescribe. ¿Vale? Se estima que en el año 2020 en España se consumieron casi 110 dosis diarias de benzodiazepinas por cada 1.000 habitantes. O sea, eso es un montón. Y hay muchas personas que toman benzodiazepinas de manera crónica sin saber pues todos estos riesgos, ¿no? La doctora Ashton, de la que te hablaba antes, fundó una clínica en el año 82 y fue tratando pacientes y fue identificando
pues lo que funcionaba para ayudar a que estos pacientes fueran dejando la medicación. Y la reducción de esta medicación, esto ya es algo en lo que la medicina oficial te desahucia, se olvida completamente de ti y te dicen, búscate la vida, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y es terrible lo que viven las personas en el momento que deciden dejar estos medicamentos, porque Pero sí que, o sea, yo sí que he oído, yo nunca he tomado esto, pero sí que he oído que la gente sabe que si lo tienen que dejar, tienen que ir reduciendo la dosis muy poco a poco, ¿no? O sea, pues si te tomas una pastilla al día, por ejemplo, pues igual te tienes que tomar 3 cuartos durante 2 semanas y luego seguir bajando, pero de muy poquito en muy poquito. Eso es lo... Pero claro, entiendo que te dice el médico, hazlo y ya está, y lo haces tú en tu casa. ¿No? Pero o bueno, ni siquiera eso eso. ¿Quieres decir que igual hay médicos que ni siquiera te hacen esta recomendación? eh, en la seguridad social, en mi experiencia, no te hacen esta recomendación o te hacen una recomendación que no sirve, como la que tú me has dicho de baja un cuarto. Esto no sirve para las personas que a lo mejor si solo lo has tomado un par de semanas o un mes sí que te sirve, pero cuando tú llevas un uso crónico durante años y dosis altas, hay que bajarlo muy poco a poco porque los síntomas que hay son brutales. Entonces, en mi caso y en el de muchas personas que conozco que las han dejado, lo que tienes que hacer es que coger la pastilla y cortarla, pero con una lima o algo así, y dosis pequeñísimas. O sea, estamos hablando de una microdosis que lo vas bajando, ¿no? Porque es que si no, lo notas muchísimo y vas a tener síntomas de todo tipo, de abstinencia, y te vas a encontrar fatal. Y incluso haciéndolo bien, puedes tener muchos síntomas. Lo que recomendaba la doctora Ashton era cambiar de una benzodiazepina de acción rápida a una benzodiazepina de acción prolongada, con una vida media más larga en el organismo. Por ejemplo, muchas veces lo que hacen es que te pasan del Orfidal pues, al diazepam, que tiene una vida media más larga. Pero esto en la seguridad social no conozco a ningún médico que lo haga. Yo me tuve que ir por privado porque cuando estaba en Estados Unidos ahí me pedían $600 por consulta. Y Wow. ¿qué persona con problemas crónicos tiene $600, ¿no? Para soltarlos varias veces al mes? Y entonces mi madre me tuvo que buscar un médico en España que sí que tenía experiencia con esto y aún así no me lo hizo bien del todo. Me tuve que buscar yo la información en internet y decirle, oye, esto no me va bien, ¿por qué no probamos esto? Y bueno, fueron 2 años, o sea, en los que yo me dediqué en exclusiva a dejar este medicamento, porque tenía unos síntomas brutales. Además de los síntomas que ya tenía antes, desarrollé otros problemas como agorafobia, me molestaba mucho la luz, ansiedad, insomnio. Yo no sabía nunca cuándo iba a dormir. Yo estaba ahí y bueno, pues a lo mejor me duermo en 10 horas, a lo mejor me tiro 2 días sin dormir. Esa fue mi vida durante 2 años. Y yo tuve la suerte de que me pude ir con mi familia y pues ahí tenía mi cama, mi techo, mi comida, pero hay gente que no tiene esta suerte o que tiene que seguir trabajando y tiene que, yo no sé cómo lo hacen, la verdad, es muy difícil. Sí, sí, o sea, claro, tú dijiste, me voy a casa de mis padres y no tengo, claro, no tienes la responsabilidad que puede tener una persona que sea más mayor y que igual tenga hijos o lo que sea, ¿no? Sí, Que dices, pues tengo que trabajar, tengo que pagar el alquiler, la hipoteca. Tú dijiste, mira, me voy bueno, yo no tenía plan adolescente de de irme. nuevo y me... Yo fui de visita, pero mi madre me dijo, tú te quedas aquí, que tú estás muy mal. Ah, Y ya me claro. quedé ahí, sí, 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 o sea, sí. es como eso, te volviste otra vez un adolescente totalmente, Mm, dices, bueno, que me mantengan hasta que yo me recupere, sí. porque es que no podías hacer nada. Nada de nada, absolutamente, Qué ¿no? duro. Y cuando por fin, después de estos 2 años de infierno, conseguí dejarlo, que me costó muchísimo, muchísimo, porque ya te digo, son síntomas constantes, te van surgiendo cosas nuevas, tu sistema nervioso está completamente desregulado, a veces tienes como calambres en la cabeza, sensaciones muy extrañas en el cuerpo, y aún así me considero afortunada porque hay gente que lo pasa muchísimo peor. Yo conozco personas, yo tomé mi última dosis el 31 de agosto del año 2017. Yo conozco personas que conocí en esa época mientras estábamos dejando la medicación que todavía no han logrado dejarla. O sea, es muy grave Wow. esto. Todavía viven en ese infierno.
Wow. Y pensar que se sigue recetando muchísimo. O sea, es que antes lo mirábamos y es uno de los medicamentos más recetados en Ujú. España, ¿no? O sea, es Sí, que se receta como, bueno, y sobre todo yo nunca he oído a nadie que diga, no, no, me lo han dado para 2 semanas. No, es en plan, yo no. me tomo mi Orfidal porque es la hora de ir a dormir. Ujú. Sobre todo gente Sí. mayor. A partir de cierta edad, Uy, mucha sí, gente. y luego vienen las demencias y tal, y oye, esa edad, ¿no? Pues yo te digo, yo tenía en esa época unos problemas de concentración y de memoria brutales. Yo no podía tener una conversación como la que estoy teniendo ahora contigo e hilar las cosas, o sea, me resultaba imposible. Wow, wow, claro, es que esto que has dicho, claro, sí, sí, es que en personas mayores, ¿no? Ay, no, es que tienen demencia, falta de memoria, falta de concentración, claro, claro, pero sí, es que si la mayoría están tomando Orfidal, Ujú. que puede venir de ahí. Y ya lo que pasa es que como ya se ha normalizado, ¿no? Bueno, la gente cuando ya es mayor, ya, bueno, ya se sabe, ¿no? Que van teniendo estos problemas, ¿no? De memoria y tal, ya. Pero sí que si coincide que la mayoría están, la mayoría, muchísima gente mayor toma Orfidal. Wow. Sí, Sandra, sí, yo esto lo he visto en mi propia familia. A mi abuela, cuando ella tenía, pues cuando era joven, 19, 20 años, su familia la llevó a un psiquiatra porque, bueno, la notaban como un poco decaída, así y tal, y le recetaron un antidepresivo en los años 60. O sea, imagínate la potencia que tenían entonces. Y a raíz de eso fue arrastrando pues una receta con otra y cada vez más medicamentos. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeña y bueno, en la adolescencia también, mi abuela siempre tomando algún medicamento y siempre con síntomas misteriosos, que yo con el tiempo he averiguado, esto era por todo lo que le estaban recetando. Y ella iba al médico y le decían, no, esto es algo, ella, por ejemplo, desarrolló temblores y el médico le decía, esto es algo psicosomático, es algo idiopático, también tenía problemas de sequedad en los ojos y yo ahora sé que mi abuela tenía acatisia y los médicos lo normalizaron y blanquearon por completo toda la iatrogenia que estaba sufriendo. Y claro, yo cuando fui al médico me preguntaron, ¿quién tiene problemas en tu familia? Mi abuela. Ah, pues ala, esto es genético. Tú también, venga, vamos a drogarte, ¿no? De por vida. Qué fuerte. Claro, sí, Mm, sí. A ver, la cuestión es que todos empezamos confiando al 100% en los médicos porque piensas, oye, ellos sabrán, ¿no? sí. Y lo que pasa es que, claro, esto, o sea, por un lado, que no tengan en cuenta los propios efectos secundarios que están escritos en el prospecto, que los descarten cuando están sucediendo. Y después, el efecto de tomar medicamentos combinados, que esto, yo no sé Sí. ni siquiera si se hacen estudios. ¿Qué No pasa se cuando tomas la hacen. píldora y el Orfidal? ¿Qué pasa cuando tomas, yo qué sé, el omeprazol con el no sé cuánto? Seguro que esos estudios Ahí no se has hacen. abierto un buen melón, porque es que no se hacen estudios combinados. Y además, por ejemplo, en el caso de muchas medicaciones psiquiátricas, como los ansiolíticos o los antidepresivos, estos estudios solo se hacen durante unas pocas semanas. A lo mejor lo hacen durante 4 semanas y te dicen, pues mira, a fulanito le ha ido muy bien y le ha solucionado la ansiedad. No están viendo si cuando ha seguido con este tratamiento 5 o 10 años le ha causado problemas de memoria, acatisia, problemas de daño hepático, todo tipo de síntomas. O sea, son muy variados. Yo he visto de todo. Buah, qué fuerte. Eh, quería recalcar algo que me has dicho antes, que lo querías decir, ¿eh? Que tú no Ujú. ayudas a la gente a dejar el Orfidal, que No, yo no soy tú eres médico. terapeuta, pero acláralo, por favor, porque si Sí. no... Yo estoy contando aquí mi experiencia como paciente y lo que me ha llevado a ser naturópata, pero yo no ayudo a personas a dejar ningún medicamento. Esto es algo que tienes que ver con tu médico. Y si alguien aquí está viendo esto y se está dando cuenta de hoy, creo que todos estos síntomas que yo tengo es por la medicación que me han recetado. Yo os recomiendo ir a Google y buscar el manual Ashton, Ashton, que es un manual que escribió la doctora Ashton para explicar pues, todos los daños y efectos secundarios de las benzodiazepinas y cómo dejarlas de manera segura.
Y esto lo cogéis, se lo lleváis a vuestro médico y le decís, tengo esto y ayudarme. Y si tu médico te dice que no, pues pides una segunda opinión hasta que encuentres uno. Hay médicos integrativos y psiquiatras integrativos que seguro que te pueden ayudar. Mm, muy bien, gracias por hacer esa aclaración, ¿eh? Porque si no, luego te empezará a Sí, contactar gente para que les ayudes y dices, no, 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 a ver, que yo no, soy no, no. naturópata, estos son medicamentos de Sí, prescripción y por tanto no, son exacto, cosas exacto. Yo, diferentes. yo puedo ayudar con síntomas al dejarlo, si tienes síntomas de cualquier tipo, te puedo ayudar a mejorar tu salud, pero a dejarlo no. Ujú, muy bien, muy bien. Vale, entonces, siguiendo con lo que hiciste para poder dejarlo, que dices, estuve 2 años en casa estabas en casa de tus padres, Sí, dijiste, o sea, decías antes, acupuntor, el dejar el gluten y dietas de eliminación, ¿vale? sí, Tu perfil en redes sociales y tu página web es Miss Carnivore, ¿no? O sí, sea, entiendo, y lo has explicado muchas veces, que tú acabaste haciendo una dieta carnívora. Quiere decir que solo comías carne. O sea, no que correcto. incorporaste la carne, eso al principio, pero acabaste solo comiendo carne. Ujú. A Pero ver, esto fue cuéntame. por obligación. Mucha gente hoy en día piensa la dieta carnívora es una moda, tal. Yo fue dejar las benzodiazepinas y de la noche a la mañana desarrollar un montón de problemas de salud, un montón de sensibilidades. Empecé a tener reacciones a todo tipo de alimentos que al principio no conseguía explicarme muy bien, ¿no? Por qué tenía estas reacciones, por qué me ponía de mal humor al comer algo, por qué me encontraba cansada, por qué me salía un sarpullido, por qué me molestaba el agua caliente o tenía síntomas pues al exponerme al sol. Y yo ahí empecé pues a indagar más en el tema de las dietas de eliminación, que bueno, ya las conocía porque ya llevaba años con una dieta sin gluten, pero empecé pues con una paleo, porque dije, bueno, voy a probar paleo a ver qué tal, y ahí ya pues fue tirando del hilo, lo que pasa que no me acababa de quitar todos los síntomas, y esto es que fue muy rápido, fue en cuestión de semanas, de pasar, yo antes de dejar las benzodiazepinas ya estaba con una dieta más paleo, porque ya estaba teniendo como síntomas extraños que no sabía muy bien de dónde venían. Y ya al dejarlas, ya fue cuando detonó todo y te diría que entre que las dejé y empecé la dieta carnívora, pues no debió pasar ni de un mes, porque yo ya como que me di cuenta de que lo único que no me estaba causando síntomas era la carne y por eso pues empecé a comer así. Y no solo no me causaba síntomas, sino que empecé a encontrarme muchísimo mejor. Yo de la noche a la mañana me encontré que no tenía ansiedad, que dormía muy bien, o sea, el insomnio se me fue de la noche a la mañana, el dolor menstrual también se me fue, me deshinché, tenía una claridad mental que yo en mi vida había tenido, o sea, fue como un cambio brutal, como una persona nueva. Yo me acuerdo de mi familia, mi entorno, que no se lo creían. Decían, "No, ¿qué le pasa a esta hora?". Porque, o sea, yo había pasado de estar en la cama unos meses antes a estar súper bien. Y es como, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y entonces, es que a ver, a mí me llama esto la atención, ¿no? Porque normalmente cuando se hace un detox, o sea, durante unas semanas haces una desintoxicación, sí que se deja el gluten, pero evidentemente, bueno, evidentemente digo, todos los productos de origen animal se dejan, ¿no? Y comes solo vegetales y los jugos verdes y todo esto, ¿no? Y eso Mm. también suele tener ese efecto de más claridad mental, mejores digestiones, descansar mejor. Y tú me estás diciendo como justo todo lo que te dicen que dejes cuando haces un detox de este tipo fue lo que te ayudó a ti. ¿Qué sentido Correcto, encuentras tú a esto? correcto. Y yo no habría tolerado ese tipo de ditos. Bueno, yo es que creo que la gente que se plantea hacer estos ditos no está tan mal, ¿vale? Porque si tú toleras este tipo de ditos, pues es que no estás tan mal. Pero las personas que tenemos, pues, un montón de autoinmunes, permeabilidad intestinal, un hígado muy saturado, estos ditos, pues normalmente el cuerpo no puede con ellos. Y la dieta carnívora funciona, pues, sobre todo muy bien en personas pues, que somos misterios para la medicina, ¿no? Oficial, y que también en personas pues, eso, que han tenido una historia de estar muy medicalizados, con mucha permeabilidad intestinal. En estos casos funciona muy bien como dieta de eliminación para ayudar pues, a parar los síntomas. Ujú. Y Pero ya también es una dieta muy, perdona que te interrumpa, es una dieta también muy nutritiva, porque las personas que acabamos en carnívora
y que nos acaba funcionando también es porque es una dieta muy densa en nutrientes y muy rica en grasas. Ujú. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eso que me dijiste el otro día, que ya no haces esa dieta, o sea, ya no haces dieta solo carnívora. No, Ahora, ya no me hace ahora, falta. ahora haces omnívora, Sí. ¿no? Vale. ¿Y por qué fue ese cambio? Pues el cambio fue, yo cuando empecé a hacer la dieta carnívora, a mí me fue muy bien, pero también una cosa que yo pensé siempre y que lo llevo diciendo desde el principio, es que la dieta carnívora no es normal tolerar solamente la carne. Hay muchos influencers carnívoros, mucha gente que hace dieta carnívora que dicen, no, es que la carnívora es la dieta natural del ser humano y es la mejor del mundo. Y a ver, puede ser la mejor del mundo para ti en un momento determinado, pero que una persona solamente tolere comer carne, a mí eso me está diciendo que tiene problemas muy serios a nivel digestivo y a nivel de desintoxicación si tú te pones enfermo cada vez que te comes un trozo de lechuga o una especia. Entonces la dieta carnívora es fantástica para parar estos síntomas y para averiguar lo que te está ocurriendo y ir renutriéndote, ¿no? Pero quedarte eternamente en carnívora, a mí la carnívora pues me recuerda a un momento de mi vida en el que yo estaba muy dañada por los fármacos y pues un punto muy bajo, ¿no? En el que empecé, digamos, a renacer, pero para mí no tiene sentido seguir haciendo la misma dieta que cuando estaba tan mal, ¿no? Y recuperándome de todo este daño iatrogénico. Entonces, cuando yo estaba en carnívora, pues bueno, me puse a investigar, ¿no? Y pues cómo podía empezar a tolerar otros alimentos y ahí pues descubrí que tenía síndrome de activación mastocitaria, es decir, también tenía intolerancia a la histamina, reaccionaba a todos los alimentos que eran altos en histamina, también fui ahí descubriendo pues, que tenía un Hashimoto que nadie me lo había diagnosticado, descubrí que tenía permeabilidad intestinal, candidiasis y ahí pues fue investigando y bueno, tuve la mala suerte también de que muchas veces cuando las personas con problemas crónicos pasamos de que nos falle la medicina alopática a que nos falle la medicina integrativa, porque la medicina integrativa, aunque está muy bien y ayuda a muchas personas, pues sobre todo con casos así más complicados, no saben lo que hacer con nosotros y en lugar de admitirlo, pues nos ponen protocolos cuadriculados que no toleramos y que no hacen más que empeorarte. Ujú. Bueno, o sea, a ver, está muy bien que cuentes esto, ¿no? Porque realmente en redes ahora se ve como dos extremos, ¿no? Los veganos súper estrictos, los carnívoros o los de o paleo, dieta ancestral, todo esto, ¿no? Y esto que has dicho es muy clave, ¿no? Tienes que encontrar lo que te va bien a ti para tu momento, para lo que te está pasando, porque puede ser eso, que tengas cierta enfermedad o ciertos desequilibrios en tu cuerpo y eso en ese momento es lo que te va mejor. Entonces, eso me hace pensar, ¿no? Que a veces pues hay gente que dice, ah, bueno, como yo he encontrado lo que a mí me va Sí, mejor, ahora esto es lo que le va lo mejor para todo el mundo, ¿no? sí. Eso es lo que se ve, ¿no? Entonces, y tú has pasado como por todo el abanico. Todo, todo, todo. Y yo lo que me he encontrado es que cuando ya me hice naturópata y empecé a ayudar a personas con su salud, es que la gente no venía a mí para hacer dieta carnívora. Me venía gente que estaba haciendo dieta carnívora, pero que seguía teniendo problemas. Entonces Ah, la dieta carnívora para algunas personas es maravillosa, pero esas personas ya la van haciendo y no te necesitan. Sin embargo, hay personas que están haciendo carnívora, no acaba de ayudarles y entonces están como, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que me han prometido, digo carnívora, pero también con cualquier dieta, ¿no? Que te propongan como una solución a tus problemas de salud y luego llegan y es como, ¿qué pasa aquí? Que estoy haciéndola y cada vez hay uno más y cada vez como más grasas y no me encuentro bien. Y es que a lo mejor la dieta carnívora no es lo más adecuado para ti. ujú. Muy buen mensaje este, de verdad, porque es eso, que vemos en redes, vemos diferentes opiniones y tal, y mira que yo, de carrera, o sea, yo estudié ciencia y tecnología de los alimentos, pero vamos, todo esto que veo ahora en redes, a mí nadie me... O sea, estudié un poco de nutrición en la carrera, pero veo todo esto Ujú. y digo, mira, de verdad tengo la sensación de que no sé nada, porque este te habla de esto, este te habla de todo lo contrario, esto es maravilloso, lo que dices. Al final, imagínate, y yo que tengo un poco de conocimientos de esto, o sea, yo entiendo que el público en general
Sí. dicen, bueno, pues ahora pruebo esto, ahora pruebo lo otro, ¿no? Pero realmente no sabemos qué es lo que... Sí, y la gente tiene una infoxicación total y aparte hay mucha gente que no se le da bien escuchar a tu cuerpo, nunca han aprendido esta autoescucha corporal. Entonces yo me encuentro muchas veces casos de personas que han pasado por un montón de terapeutas y han seguido recibiendo este mensaje de tienes que ayunar más, tienes que hacer duchas frías, tienes que hacer cada vez una dieta más limitada. Y esta gente tiene un estrés, o sea, tremendo y no acaban de mejorar porque no están haciendo lo que es adecuado para su situación y su metabolismo. Claro. Claro, claro, ahí has dado un punto también, ¿no? Que está como muy de moda o se ve mucho el tema de los ayunos, ¿no? Ayunos de un día, de 2 días, de varios días, o el ayuno intermitente, ¿no? Solo comer ciertas horas al día, tal. Y tú dices que igual eso no, lo mismo, que igual no es lo mejor para ti, para una cierta persona, ¿no? A unos les va muy bien y a otros no les va tan bien, ¿no? Igual que los baños de hielo, ¿no? Que se supone que te activan tanto el metabolismo, no sé qué. Yo te he oído decir que dices, cuidado, depende, porque hay gente que eso le puede empeorar, ¿no? Mm. Cuéntanos un poco ahí. Bueno, yo creo que no son buenos para nadie. Seguro que ¿Ah, alguien por sí? aquí, sí, seguro que alguien por aquí se ofende porque voy a decir esto, pero yo creo que no son buenos para ninguna persona, ¿vale? Son un estresor y entonces lo que ocurre con, o sea, tanto los ayunos prolongados como los baños fríos, esto se recomienda. Yo lo que veo es mucha gente que a lo mejor su trabajo es únicamente ser influencer o únicamente pues divulgar en redes, ¿no? Y entonces pues tienen poco estrés y todo el tiempo del mundo para hacer sus ayunos y tal, y no hay nada que les estrese. Y están recomendando estas cosas a gente que a lo mejor tiene un trabajo muy estresante, tiene niños, tiene pues un montón de estresores ya. Entonces, tanto el ayuno como los baños o las duchas frías son estresores, lo que hacen es que elevan tu cortisol. Yo en su época también ayuné y el ayuno lo que ocurre es que cuando tú empiezas a hacer el ayuno, pues te encuentras súper bien, ¿no? Porque te da este subidón de cortisol, este subidón de energía y entonces dices, uy, qué maravilla el ayuno, no necesito comer, no necesito hacer nada, voy a ayunar todo el día. Pero esto es un subidón de cortisol y todo lo que sube baja. Va a haber un momento en el que tus adrenales y tu tiroides van a decir, hasta aquí hemos llegado. Y entonces vas a empezar a tener problemas. ¿Y qué va a ocurrir? Pues los ayunólogos, como me gusta llamarlos, te van a decir, no, es que lo que tienes que hacer es ayunar más, como el ayuno de 20 horas. No te va bien, venga, vamos a ponerte un ayuno de 2 días, que con eso seguro que empiezas a estar mejor. Y así Claro, con porque todo. tienes que pasar, lo que dicen es que tienes que pasar el punto, ¿no? El punto de, no sé, de que estás a mínimos de glucosa para entrar en cetosis y que el cuerpo empiece a quemar grasa para producir esa glucosa. Correcto, sí, sí, sí. A mí esto, si te soy sincera, me parece todo que es un poco falta de amor propio y masoquismo cuando la gente lleva las cosas tan al extremo. Hablando claramente, es sufrir por sufrir. Y yo lo que veo es eso, mucha gente que se ha fastidiado por completo las hormonas haciendo muchos ayunos y haciendo una restricción muy grande de carbohidratos, haciendo también baños fríos. Tú ten en cuenta que tu cuerpo no sabe si estás ayunando por salud o si estás ayunando porque estás en medio de una hambruna o de una guerra. O sea, tu cuerpo va a percibir ese estresor igualmente y dependiendo del estado de tu sistema nervioso y de tu tiroides y de tus adrenales, pues lo va a llevar mejor o peor. Pero la mayoría de casos que yo veo en consulta, pues no lo llevan demasiado bien. Esto sobre todo lo veo en mujeres en edad fértil. Es una auténtica barbaridad intentar copiar lo mismo que hacen los hombres. O sea, las mujeres tenemos un ciclo hormonal que es muy sensible a los cambios y a los estresores y es una auténtica barbaridad estar haciendo ayunos prolongados, sobre todo en la fase lútea, cuando nos falta más progesterona y estar haciendo duchas frías. Esto nos manda a nuestro cuerpo pues una señal de estoy estresada, vamos a parar todo, vamos a parar nuestra producción de progesterona, vamos a subir el cortisol y bueno, luego vienen los problemas, ¿no? Que yo veo tan a menudo. Ostras. Bueno, claro, es que yo conozco a gente que lo hace. O sea, no, o sea, conozco gente directamente, o sea, no solo de gente que siga, sino gente que lo hace.
y que le va bien, ¿no? Sí que es verdad que lo hacen más hombres, ¿no? Pero mujeres también, el hacer estos ayunos, ¿no? De vez en cuando, pues mira, 2 veces al año hago unos ayunos. Igual que hay quien hace un detox, pues hay gente que Sí, hace un ayuno de pero 2 días, de 3 días, y una dicen que les cosa es va dos muy veces bien. al año. 2 veces al año no es tan perjudicial y yo creo que hay personas que les puede ir muy bien, pues ese reset, digamos. Pero la gente que lo hace de forma crónica, de manera continuada, ahí es donde vienen los problemas. Ya, Ujú. ya. Bueno, yo creo, Ana, que te van a caer de comentarios, Mira, me caen siempre, siempre que he hecho un seguro. post sobre, si vas a mi Instagram, tengo ahí un post, ¿por qué no ayuno? Ese post se hizo viral y mucha gente me escribió ofendidísima de, pero si esto, ¿por qué te pasa a ti? Esto no quiere decir que sea para los demás, no sé qué, y insultos y todo llegué a recibir y es como si el ayuno te va tan bien. ¿Por qué estás tan estresado? ¿Por qué te ofendes por lo que hacen los demás? A lo mejor te lo deberías de mirar. Sí, 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 sí. Y además, la gente que me escribe en general, es que simplemente por el aspecto ya se les veía estresados. O sea, Esto, a mí me llama poderosamente la atención esto que pasa, ¿eh? Que, o sea, no solo por ti, ¿eh? Por otras personas, que a algunos los he entrevistado o a otros que sigo, ¿no? Que dices, oye, esta persona está dando su opinión, que puede ser que no sea la misma que estás diciendo tú, Ana, ¿eh? Pero está diciendo su opinión, su experiencia o lo que recomienda. Y luego hay gente que se ofende a nivel personal como si hubieras ido a su claro, casa a decirle, oye, lo estás haciendo mal. Y dices, sí, pero si no te conozco, yo he publicado esto. No te estoy diciendo nada a ti directamente. ¿Por qué te ofendes tanto como para hacerme una parrafada ahí, sí, o sea, insultarme a veces, decirme que soy una ignorante y sí, que sí, deberían bloquearme la cuenta y que no sé qué? Dices, a ver, tranquilidad, tranquilidad, ¿no? O sea, no sí, entiendo esto que pasa en las redes, ¿no? De que la no. gente se lo tome todo tan personal como si se lo hubieran dicho a él directamente. Oye, María, que lo haces muy mal. Pues Ana, te voy a decir lo que pasa, que la mayoría de personas tienen un sistema nervioso extremadamente desregulado y no son conscientes de ello. Eso es lo que pasa. Porque a mí cuando alguien sube algo con lo que no estoy de acuerdo, pues paso por completo. O sea, Yo igual. tú tienes tu opinión, vive y deja vivir, ¿no? Pero en cuanto yo hablo de ayuno sobre todo y de estresores, de duchas frías y tal, y hablo no solo ya de mi experiencia, sino un montón de pacientes que también lo he visto, que no soy un caso aislado. Cuando hablo de esto, pues eso, vienen siempre los ofendiditos, la gente que salta. Cuando hablo también del veganismo, pasa igual. Si quieres ser vegano, haz lo que te dé la gana. Pero yo veo mucha gente que le ha ido mal, entre los que me incluyo, ¿no? Pero viene la gente insultando, con amenazas. O sea, eso no es normal. Si tú me vieras en la calle, me dirías esas cosas a la cara, o es que, no sé, vete, deja el móvil, vete a tomar el aire, a tomar el sol, pon los pies en la hierba, porque es que ese comportamiento no es normal. No, es verdad, ¿eh? Es verdad. Y yo me pregunto, ¿eh? Si es algo que ha pasado en los últimos años con las redes o es algo que le pasa a ciertas personas y que, no sé, de algún modo no les está funcionando lo que están haciendo o yo qué sé, no sé. No son O sea, conscientes. sí, sí, no sé, no sé. Pero Sí. es interesante este fenómeno, ¿eh? O Y te sea voy a que... decir otra teoría que tengo también sobre el Sí. ayuno y ya más desde el lado profesional. Como profesional de la salud es mucho más fácil y tienes que trabajar y pensar mucho menos si tú le dices a tus seguidores o a tus pacientes, ponte a ayunar, vamos a hacer un ayuno de 24 horas, de 48 horas. No tienes que pensar nada más, deja de comer, esto te va a solucionar todo. Es muy fácil hacer esto, ¿no? Y Bueno, yo lo que supongo que si es un buen profesional hará un acompañamiento, porque ahí surgirán ciertos síntomas o la persona igual le cuesta, lo pasa mal, entonces tiene que haber un acompañamiento para poder hacer eso. No le vas a decir, oye, no comas, chao, nos vemos en una semana. Sí, pero hay acompañamiento, pero incluso con estos acompañamientos, cuando a alguien no le funciona el ayuno, como que se culpa a la persona a la que no Ya, le no lo has funciona. hecho bien, no lo No has lo has hecho hecho bien. bien, no lo has hecho bien, o es tu cuerpo, cuando realmente tu cuerpo está teniendo una reacción completamente natural ante un estresor. Mm, mm. Ujú. Bueno, yo me quedo con este mensaje de que no todo tiene por qué servir a todo el mundo, porque todos somos diferentes. Primero, en la diferencia entre hombres y mujeres, y si estás en edad fértil o si eres más mayor, o si estás en la menopausia o lo que sea. Y después que, según los problemas de salud que tenga cada persona y los antecedentes que tenga y la medicación que esté tomando, le puede venir mejor una cosa u otra. O sea, este mensaje a mí me parece súper bueno.
porque se ve mucho esa radicalización, ¿no? De, hay que hacer esto, porque a mí me ha ido bien y a mis pacientes le han ido bien. Ya, vale, pero hay gente que no. La gente cada día está más radicalizada y yo veo que la gente cada día está también peor de salud. Cada vez llegan personas a mi consulta pues con más síntomas, más problemas y muchas veces es porque llevan años probando cosas muy extremas. Ujú. Ujú. Bueno, Ana, no sé si te ha quedado algo más en el tintero por contar de tu experiencia, de cosas que quieras decir a la gente que nos está escuchando antes de terminar. Pues me gustaría hablar de una cosa. Sí. Voy a abrir un melón aquí, Vale. que creo que no lo han contado en tu podcast, pero como estamos hablando de iatrogenia, he pensado que sería pues un dato importante de contarlo. ¿Tú sabes que durante gran parte del siglo XX la medicina creía que los bebés no sentían el dolor como los adultos? ¿Lo sabes o no? Ah, sí, sí. Sí, pues bueno, lo quería mencionar, no sé si lo habéis mencionado ya antes en el No, no. podcast, Bueno, pues no, no. como estamos hablando de iatrogenia, lo voy a contar, pero se pensaba que su sistema nervioso era inmaduro y que no procesaban el sufrimiento de forma consciente. Entonces, cuando un bebé tenía que pasar por una operación, pues en lugar de ponerles anestesia, pues les daban relajantes musculares y ya. ¡Ah! Para que no se Y movieran. sí, 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 pero notaban todo Ostras. el dolor. Entonces, pues cualquier cirugía que necesitasen, pues les ponían el relajante muscular y ya. Creo que fue en los años 80, en el 87, que pues, se publicó un estudio que pues demostró que los bebés sí que sienten dolor y que responden con picos de cortisol y con taquicardia y con cambios respiratorios. También demostraron que cuando se les administraba anestesia completa, su riesgo de muerte durante una cirugía bajaba drásticamente. Y a partir de ahí, pues se fue generalizando el uso de la anestesia en recién nacidos y en bebés. Y a partir de los años 90, 2000, se empezó a hablar del impacto a largo plazo del dolor mal gestionado en la infancia. Y hoy en día, pues sabemos que todo esto deja huellas en el sistema nervioso y en la regulación del estrés. Y por suerte, pues hoy en día la anestesia pediátrica es una especialidad pues consolidada, pero es muy fuerte, ¿no? La de cosas que ocurren no hace tanto tiempo que son auténticas barbaridades, ¿no? Hoy en día te lo cuento esto y suena como una auténtica barbaridad. Sí, es que pienso, vaya trauma, ¿no? Porque claro, o sea, estás hablando de hacer cirugías sin anestesia. ¿A quién se le Claro, ocurre? Es que no soy claro. médico, pero a mí eso no, vamos, no sé, de Ya. sentido común, pero se pensaba que no. Y así pues igual hay muchas creencias, ¿no?, en la salud que pues en unos años se verá lo dañinas que son. Yo espero que en unos años, bueno, ya se está haciendo más eco, ¿no?, de esto, pero yo espero que en unos años pues se vea la auténtica barbaridad que es suprimir el ciclo menstrual de las mujeres o la auténtica barbaridad que es suprimir la ansiedad de una persona, ¿no? Y además con medicamentos que crean dependencia y síntomas muy serios a largo plazo. Sí, sí. Sí, recuerdo que hace muchos años se recomendaba incluso fumar a las embarazadas porque así se relajaban. Y se fumaba Sí. en los hospitales. Yo no sé si te acuerdas, pero en los Yo he hospitales ido había solo una zona de no fumadores, pero tú entrabas en un hospital y eso era como entrar en una discoteca. O sea, Yo he había ido a por todo. médicos que olían a tabaco, que venían a revisarte y olían a tabaco. Sí. No recuerdo Sí, de que estuvieran fumando en consulta, pero sí de apestar ahí a tabaco completamente. Ujú. sí, sí, sí. En fin. Queda mucho Bueno, por avanzar. sí, sí. Ostras, vaya Y dato. Este último que nos has dado ahora es es brutal. para Y pensar. lo más brutal de todo es que pensamos que las enfermedades pues vienen de la nada o es mala suerte o es genético, cuando realmente pues la mayor parte de los problemas vienen de intoxicaciones tóxicos, desregulación del sistema nervioso, trauma, disrupción circadiana y bueno, cuanto más nos alejamos de nuestra naturaleza, pues más problemas vienen. Ujú, ujú. Muy bien, Ana. Dinos dónde te pueden encontrar. Pues me podéis encontrar en mi web, misscarnivore.com, y también estoy en Instagram. Mi nombre es Miss Carnivore, MS Carnivore, se escribe. Ujú. Bueno, yo lo pondré debajo, o sea, Vale, debajo de tu imagen saldrá es ahí, verdad. saldrá, pero aparte
en el texto de debajo, en la descripción del vídeo, del audio, tal, siempre están ahí los enlaces del invitado. Genial. ¿Vale? También estoy en Twitter, ahí lo tengo todo más en inglés. Vale, y también es igual Miss Carnivore. Sí, correcto. Vale, vale. Muy bien, Ana. Bueno, muchísimas gracias por contar tu historia, por contar tus aprendizajes y tus puntos de vista. Creo que va a ser muy valioso y espero que ayude a personas que quizá estén pasando por situaciones similares y que todavía no han conectado los síntomas que tienen con esa medicación, que puede ser una de las que tú has mencionado o puede ser cualquier otra. O sea, si tú Sí. dices, tengo síntomas y no sé de dónde me vienen, vete a mirar el prospecto de eso que te estás tomando, a ver si puede ser uno de los efectos adversos o efectos secundarios de esa medicación. Correcto, pocas medicaciones hay que no tengan efectos secundarios y el problema con los efectos secundarios es que se minimizan muchísimo. Cuando tú estás tomando algo y vas al médico con síntomas, pues el médico es como, no, esto es que son tus genes, eres tú, ¿no? Pero la medicación es buenísima, no tiene nada que ver con tu problema. Sí, 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 sí. Yo espero Bueno, que la nueva generación de médicos pues se vaya actualizando, que ya hay profesionales muy buenos y más actualizados y pues bueno, que no tengan que pasar pues por todo lo que yo he pasado, lo que muchas personas han pasado. ujú. Bueno, Ana, pues eso, que muchísimas gracias y que estamos en contacto. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.